Ah, La posición del Partido Comunista Chileno sobre el resultado de la revolución de 70 ha cambiado muchas veces. Sigo manteniendo el punto de vista del presidente Allende y al final y al cabo lo que dijo después del Partido Comunista Chileno. Mira, el Partido Comunista Chileno siempre ha estado a favor de una forma pacífica de desarrollar la revolución, siempre, incluso cuando la URSS no la apoyaba. Las condiciones especiales de Chile. Se consideraba un país democrático y pacífico donde el ejército era pequeño como en Europa y no desempeñaba un papel especial. Naturalmente, las fuerzas de izquierda en los años 30 crearon el Frente Popular, como recuerdan. Es algo único. Todo el mundo conoce el Frente Popular en España y en Francia, pero también hubo uno en Chile. Y ya entonces, en los años 30, Salvador Allende era ministro del gobierno. E incluso entonces la izquierda tenía sus propias unidades armadas, la llamada Guardia Republicana, y parecía que era posible llegar al poder de forma pacífica, y lo hicieron. Pero ya ves, mira, en las elecciones de 1970 hubo tres candidatos y todos ellos obtuvieron alrededor de un tercio de los votos. Tres candidatos. El candidato de la derecha, pro-burgués Alessandri, Allende era de izquierdas y obtuvo 35% y había otro, Rodomiro Tomic, de la democracia cristiana, que también estaba a favor del socialismo, pero solo cristiano, anticomunista. Y como saben, estaba la cuestión de liderazgo. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, el Parlamento chileno elige al presidente. Y aquí, si Tomic no se hubiera ido con Allende, Allende no habría llegado a ser presidente. No tenía mayoría, pero los democristianos no dieron su apoyo en vano. Había una serie de condiciones, incluyendo la no injerencia del gobierno de la Unidad Popular en las Fuerzas Armadas chilenas. Siguiente. Protección de la pequeña y mediana propiedad privada. Este es el principal electorado del Partido Demócrata Cristiano. Se trata de propietarios de camiones, pequeños y medianos agricultores, propietarios de inmuebles. Allende apostó por ello y al principio la alianza con la democracia cristiana funcionó muy bien. Tenían 2/3 de los votos. Podrían cambiar la constitución también. Y la derecha se fue reduciendo poco a poco, pero
Desgraciadamente, las fuerzas de izquierda como el MIR, la izquierda radical, siguieron presionando a Allende. Decían que había que dejar de comprometerse con los democristianos, que había que liquidar los que eran como los cadetes en la Revolución Rusa, etc. Comenzaron las incautaciones de pequeñas y medianas empresas, casas de seguridad. Comenzaron las incautaciones de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en el campo. Y los demócratas cristianos, que al principio eran simpatizantes o neutrales con Allende, se pasaron al lado de la derecha. ¿Cuál fue el resultado? Que en el momento del golpe, 2/3 de la población chilena estaban en contra de la revolución, y así el golpe fue muy silencioso. Cientos de miles de personas no salieron a la calle contra los tanques y demás, porque la mayoría ya estaba, por desgracia, en contra de Allende. Y esa fue una consecuencia de la política izquierdista sin sentido. Usted dijo que no había influencia en las Fuerzas Armadas de Chile en ese momento. ¿Cómo pudo ser? Siempre puedes decir, ¿por qué no lo hiciste? ¿Cómo se hace? Si firmó un documento antes de ser elegido presidente en el que afirmaba que no tenía derecho a interferir en los nombramientos de personal en las Fuerzas Armadas chilenas. Por cierto, Allende trató de tirar de su lado, ¿sabes cómo? Cuando comenzó el sabotaje de la CIA y de las fuerzas de la derecha, Allende nombró a muchos generales como ministros, entre ellos, por cierto, al padre del futuro presidente de Chile, el general Bachelet, quien tras el advenimiento de la dictadura de Pinochet fue asesinado, por cierto, por mantenerse fiel al gobierno constitucional. El general Prats, que era el jefe de las fuerzas terrestres, estaba firmemente del lado del gobierno y, por cierto, menos conocido, era un ardiente partidario de la cooperación con la Unión Soviética en las Fuerzas Armadas. Aunque parecía un general clásico, es decir, intentaron hacerlo, por supuesto que sí, pero los izquierdistas radicales crearon una ilusión. ¿Para qué necesitamos el ejército? Armaremos al pueblo, aplastaremos a su ejército si ocurre algo, si simplemente deciden dar un golpe de estado. Los aplastaremos, los despojaremos. Desgraciadamente, todos sabemos a qué ha conducido este tipo de actitud precipitada. Sí, se juntaron, intentaron organizar algún tipo de guerrilla, fueron aplastados en los primeros meses.
Verás, Hugo Chávez, por un lado, estaba trabajando en un momento diferente. Sí, era un 1999. La Guerra Fría había terminado. Los norteamericanos se habían ablandado, prestaban menos atención a América Latina. ¿Por qué? Ahora está bastante claro. Además, el propio Hugo Chávez procede de las Fuerzas Armadas, lo que es muy importante, pues ya ves, el ejército es una corporación, sobre todo si no se recluta. Muchos consideran a Hugo Chávez su hombre. Comimos de la misma olla con él.